Bueno, y quiero compartir con ustedes una palabra que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. David preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl? Quiero favorecerle por amor a Jonatán. Tenía la familia de Saúl un siervo llamado Sibá. Lo trajeron ante David, que le preguntó: ¿eres tú Sibá? Respondió: sí, yo soy. Dijo el rey: ¿queda alguien todavía de la familia de Saúl para que yo tenga con él una misericordia sin medida? Sibá contestó al rey: vive todavía un hijo de Jonatán, tullido de pies. El rey le preguntó: ¿dónde está? Respondió Sibá al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Llegó Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a donde David, y cayendo sobre su rostro se postró. David le dijo: Mefiboset. Él respondió: aquí tienes a tu siervo. David le dijo: no temas, quiero favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Haré que te devuelvan todos los campos de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró y dijo: ¿qué es tu siervo para que te fijes en un perro muerto como yo? Llamó el rey a Sibá, criado de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al hijo de tu señor. Cultivarás para él la tierra, tú, tus hijos y tus siervos, y se lo llevarás a la familia de tu señor para que pueda comer. Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Respondió Sibá al rey: tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ha mandado a su siervo. Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micá. Todos los que vivían en casa de Sibá estaban al servicio de Mefiboset. Pero Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Estaba tullido de pies. Mefiboset era nieto de este rey del que nos hablaba Tere, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, el primer rey que Dios escogió para que reinara su pueblo. Pero este rey se había apartado de la voluntad de Dios. Entonces Dios retiró su gracia, su favor, y escogió a otro. ¿A quién había escogido? A David. Y como consecuencia de eso, Saúl perdió todo lo que Dios le había dado, todos sus bienes, su reinado, todo lo que tenía. Hasta perdió su propia vida, porque en un mismo día murieron él y sus hijos, incluido el padre de Mefiboset, Jonatán. Así que imagínense a este pobre muchacho, tullido de pies, paralizado, que tenía todo, era el nieto del rey, y ahora pasó a tener absolutamente nada. Ni familia, ni tíos, ni padre, ni abuelo, ni nada. Entonces David un día se acordó, porque David aparte era muy amigo del papá de Mefiboset, Jonatán, y también apreciaba a Saúl. Entonces preguntó si quedaba alguien de la familia de Saúl. Y bueno, le trajeron a este hombre. Y lo primero que David le dice cuando ve a Mefiboset es: no temas.
Imagínense cómo estaría Mefiboset delante de la presencia de David, que no sabía si lo llamaba para meterlo preso, para matarlo, o para qué. Pero David le dice, no temas. En la palabra de Dios encontramos 365 veces la frase, no temas. ¿No es maravilloso el Señor? Puso un no temas para cada día del año de nuestra vida. Quiere decir que si un día nos levantamos con temor, podemos abrir la Biblia y buscar el no temas que corresponde a ese día y que el Señor nos lo dice. No temas. Pero David no lo llamaba ni para meterlo preso, ni para condenarlo, ni para matarlo. Lo llamaba para devolverle todo lo que había perdido. Sus posesiones. Incluso lo sentó a su misma mesa y lo consideró como a uno de sus hijos. Y David representa acá a nuestro Padre Dios, que a veces creemos que acercarnos a Dios va a ser un acercamiento negativo, que Dios está esperando con un palo para castigarnos por todo lo que hicimos. Y entonces quizás nos podemos acercar a Dios con temor, o tal vez ni nos acercamos por ese mismo temor. Pero Dios está esperándonos con los brazos abiertos para devolvernos todo lo que hemos perdido, para sentarnos a su mesa, para comer junto a Él y considerarnos como a uno de sus hijos. Qué maravilloso es el Señor. Nos sienta en su misma mesa. Nos invita a participar de su reino. Somos parte del reino de Dios. Eso es lo que significa estar sentados a la mesa de Dios, compartiendo su mesa. Dios nos llama a coparticipar con su obra. Esta gloria manifiesta que hemos experimentado y que es tan hermoso, Dios quiere que nosotros ahora lo llevemos a quienes todavía no la han experimentado, porque no es para nosotros solos, es para todos. Eso es participar de la mesa de nuestro Padre Dios. Y escuchamos a lo largo de este retiro que Dios nos quiere usar. Y por ahí esa palabra usar en lo cotidiano está muy mal vista, porque uno dice que alguien me usó cuando se aprovechó de mí y luego me menospreció, me tiró a la basura. Decimos fulanita, fulanito me usó, se aprovechó de mí. Ese concepto por ahí tenemos de usar. Pero el concepto que Dios nos quiere usar de una manera diferente. El concepto que usamos en esta palabra usar es diferente. Tere ponía la imagen de un guante. A mí se me ocurrió la idea de un martillo. Imaginemos que todos somos un martillo, ¿no? Tenemos un lindo cabo, un lindo, no sé con qué está hecho, hierro, ¿no? Para martillar. Y si yo soy martillo, ¿qué voy a querer hacer? Martillar. Pero a este pobre martillo le tocó estar arrumbado en un cajón toda su vida. Y esta madera del cabo se empezó a resquebrajar, el hierro se empezó a oxidar. Y cuando lo quisieron usar, resulta que la cabeza se salió, el palo ya no tenía nada y no sirvió para nada durante toda su vida. Ahora, qué bueno es si somos ese martillo que estamos en el taller del carpintero, donde todas las mañanas viene ese carpintero, uno de los mejores de la ciudad, y agarra el martillo y empieza a clavar clavos y clavos y clavos y construye una mesa. Qué orgullo para ese martillo decir, pucha, esa mesa yo ayudé a construirla. ¿La construyó el martillo, la mesa? La construyó el carpintero. Pero el martillo, vaya que contribuyó, ¿no? De la misma manera Dios nos quiere usar a nosotros, en sus manos, porque Él es el carpintero divino que hace todas las cosas y las hace bien. Pero qué lindo es poder ser usados por Dios, poder ver que Dios nos usa para transformar una vida,
que alguien estaba desahuciado, desesperado, y yo pude decirle una palabra de aliento, y gracias a eso, esa persona estaba muerta y ahora vino a la vida. ¿Quién la resucitó? ¿Yo? No, Dios. Pero qué lindo, qué satisfacción. Les puedo asegurar que es un gozo tan grande cuando nos sentimos usados por Dios, cuando somos instrumentos de Dios en sus manos. Y este carpintero tiene martillo, pero también tiene serrucho, sierra, tenaza, y cada uno cumple una función diferente. El martillo no serrucha, pero clava, y el serrucho no martilla, pero serrucha. Y entre todos, en las manos de ese carpintero, hacen la obra. Entre todos, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestros dones que Dios mismo puso en nosotros, somos instrumentos útiles en las manos de Dios para juntos construir el reino de Dios, extenderlo, para que esta gloria manifiesta no nos la guardemos en nuestro corazón, sino que la llevemos al mundo, la llevemos a aquellos que no lo conocen, que están muertos porque no conocen a Dios. Había un hombre que estaba atado por las drogas. Y había una mujer que le leía la palabra de Dios y le decía: vos sos un hombre de Dios. Y este hombre pensaba: no, yo soy un drogadicto. ¿Cómo voy a ser un hombre de Dios? ¿Cómo Dios me va a usar si yo estoy preso por las drogas? No puedo salir. Y una vez fue a un retiro como estos y Dios lo transformó. Él pudo experimentar el sacrificio de Jesús en la cruz y cómo Jesús en esa cruz tomó todo lo malo que había en él y le dio todo lo bueno que había en Jesús. Dios transformó la vida de este hombre. ¿Y saben en qué se convirtió? En un hombre de Dios. Y ahora predica la palabra, tiene gente a su cargo. Este hombre que estuvo a punto de suicidarse, que todos le habían dado la espalda, sus amigos, su familia, por esta condición, había querido suicidarse y ni siquiera la muerte lo había aceptado, porque cuando se quería tirar abajo de un auto lo esquivaban, porque Dios tenía un proyecto más grande para su vida. Él no quería la muerte, sino la vida y una vida abundante. Lo mismo quiere hacer con nosotros. Él no nos transforma para que vivamos transformados por el mundo y nada más. Él nos transforma para que llevemos su gloria a los demás. Y quiero hablarles de 4 personas en la Biblia que Dios usó para llevar su gloria, para liberar, para hacer sus planes. El primero de ellos es Moisés. Moisés era un hebreo. El país de Israel estaba bajo la opresión de Egipto. Pero Moisés logró salvarse luego de que el rey de Egipto pronunciara una ley donde todos los hebreos varones debían morir, porque claro, los hebreos estaban bajo presión egipcia, pero se multiplicaban mucho más rápido que los egipcios, entonces eran más numerosos. Entonces el rey tenía miedo que el pueblo una vez se sublevara y se armara la hecatombe. Así que mandó, para mermar la población hebrea, mandó matar a todos los varones hebreos. Pero la mamá de Moisés, bueno, esta historia es muy conocida, lo dejó en un canasto en el río, y la hija del faraón lo encontró y se lo dio a su mamá, a su propia mamá, que no sabía que era su mamá, como nodriza para que lo cuidara. Y entonces Moisés creció bajo los lujos de los palacios egipcios. Incluso un día, viendo una injusticia de un egipcio contra un hebreo, mató a uno de los egipcios. Y además tenía dificultades para hablar. No hablaba muy bien. Y un día, bueno, como consecuencia de este asesinato de este egipcio, él tiene que huir, porque si se enteraba el faraón, lo iba a matar. Así que se va a Madián y se casa con la hija de un sacerdote madianita. Y un día estaba cuidando las ovejas de su suegro, y entonces leemos en Éxodo 3, que dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián.
Trashumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Allí le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques aquí, quita las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Luego de esto, Dios le cuenta la opresión que estaba viviendo el país hebreo. Y le dice que lo va a usar a él para liberar al pueblo. ¿Y qué hace Moisés? No sale corriendo y dice, uy, qué bueno, Dios me va a usar para liberar a todo un pueblo. ¿Saben lo que hace? Le comienza a poner trabas, excusas. La primera que le dice es, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar al pueblo de Egipto? ¿Quién soy yo? Porque quizás a Moisés se le ocurrió que eran sus propias fuerzas las que iban a liberar al pueblo. O quizás se consideraba indigno de hacer tal misión que Dios le encomendaba. Cuando Dios nos llama a hacer algo, nos da la capacidad para hacerlo. No tengamos miedo, porque Él es el que hace las cosas. Si Dios nos llama a liberar a un pueblo, hagámoslo. Porque afuera hay un pueblo oprimido por las drogas, por tantas cosas, y Dios nos llama a que nosotros vayamos a liberarlo. La segunda cosa que Moisés hace es cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Le da la respuesta, le dice que siga para adelante. Pero no van a creerme ni escucharán mi voz. Entonces Dios le da signos visibles, ¿no? Para que Él haga en medio del pueblo, para que crean realmente que Dios se había aparecido. Entonces lo último que le quedaba, el último manotazo de ahogado, le dice, pero yo no soy un hombre fácil de palabra, sino que soy hombre torpe de boca y de lengua. Entonces Dios le pone a su hermano Aarón para que sea su traductor, su intérprete. Dios le facilita todas las cosas. Pero Moisés, al principio, le puso trabas. A veces nosotros mismos somos un impedimento para que Dios nos use para llevar su palabra a los otros. Por esto que a Moisés le pasaba, porque nos consideramos incapaces, porque decimos, ¿qué puedo decir yo? Porque decimos, no, yo no sé hablar, me da vergüenza. Pero yo les aseguro que es Dios el que hace las cosas. Porque si Dios no haría las cosas, yo no estaría acá parado. Y creo que ninguno de los que acá hablamos. Porque es Dios el que nos pone, es Dios el que nos da la capacidad de poder hacerlo. No tengamos miedo. La segunda persona es David. Como Saúl se había apartado de la voluntad de Dios, Dios tiene que llamar a otro rey que sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces escoge a David. Y le dice a Samuel, prepara el aceite que vamos a ungir a otro rey. Entonces leemos en Primera de Samuel, dijo Dios a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Después que yo le he rechazado como rey de Israel, voy a enviarte a Jesé de Belén porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Samuel replicó, ¿cómo voy a ir? Se enterará Saúl y me matará. Respondió Dios, lleva contigo una becerra y di que has ido a sacrificar a Dios. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Y me ungirás a aquel que yo te diga. Jesé era el padre de 8 hijos, entre los cuales estaba David. Pero cuando llegó Samuel solamente había 7, porque David se había quedado cuidando el rebaño. Entonces Samuel ve al primero de ellos, que era corpulento, alto, grandote, y dice, seguramente es este. Sí, Dios eligió a este. Pero Dios le dice, no, te equivocaste, no es este. Y así pasaron los 7 hijos y no era ninguno. Imagínense la cara de Samuel, porque lo había mandado a ungir a uno y eran todos, ya habían pasado todos y no, ninguno de ellos era. Entonces Samuel le dice a Jesé, che, ¿tenés otro hijo por acá? Ah, sí, está el más pequeño allá guardando el rebaño.
Ni siquiera Jesé, su padre, lo había tenido en consideración. A veces Dios pone en nosotros un deseo de hacer algo para Él, y quizás los que nos rodean son los que ponen las trabas, ¿no? A veces pensamos, no, fulanito, no, ¿qué puede decir? ¿No? Somos nosotros mismos los que juzgamos a los demás por las apariencias que vemos. No, si le cuesta hablar, mejor no lo pongamos. Pero Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón. Y Dios puede tomar a esa persona y esa persona pararse, decir gloria a Dios, y los paralíticos empezar a caminar, la gloria descender, los sanos, los enfermos sanarse, porque es Dios el que hace las cosas, no es el hombre. El tercero, Pedro. Mi amigo Pedro, yo lo quiero mucho a Pedro, porque era uno de los discípulos de Jesús. Y era muy impulsivo Pedro, siempre él era el primero en contestar, y a veces metía la pata por esto, ¿no? Porque él como que contestaba por esa efusión que tenía y después pensaba. Y un día, leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 26 al 31, que Jesús le dice, todos se van a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Estaba a poquitas horas de hacer lo contrario de lo que estaba diciendo. Porque cuando a Jesús se vino la noche y lo arrestaron y lo llevaron preso, y Pedro iba por atrás como escabullado y le decían, che, vos sos uno de ellos. Pedro 3 veces le dijo, no, yo no sé quién es, no lo conozco. Y entonces escuchó cantar el gallo y se acordó de las palabras de Jesús. Y Pedro salió y lloró amargamente porque había negado a su maestro, a Jesús, con quien había compartido 3 años de intensa vida, donde Jesús le había contado su intimidad, donde habían compartido cosas hermosas. En esta hora cruda de Jesús él no había podido decir, sí, es mi amigo, yo lo conozco. Pedro lloró amargamente. Ahora, 2 meses después de este hecho, vemos a un Pedro que sale de una habitación gritando, israelitas, escuchen estas palabras. Jesús, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre ustedes por medio de él, como ustedes saben, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de unos impíos, pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3.000 personas. Pedro, que ante 3 personas que estaban por ahí no pudo decir, sí, conozco a Jesús, ahora le estaba diciendo a la multitud, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. No tenía miedo que después de esta declaración se lo llevaran preso e hicieran con él trillas. No tenía miedo. Ahora, ¿qué le había pasado a este hombre que en 60 días había cambiado su destino, había cambiado su carácter? 2 cosas. Primero, el encuentro con el resucitado, el encuentro con Jesús, que lo estaba esperando para preguntarle si lo amaba. Pedro lloraba amargamente porque seguramente decía, no amo al Señor como yo pensaba. Yo pensaba que lo amaba con toda mi alma, pero parece que no. Pero Jesús lo estaba esperando para decirle, Pedro, vos me amás. Y Pedro 3 veces, la misma cantidad de veces que lo negó, pudo decirle a Jesús, sí, Señor, vos sabés que yo te quiero. Jesús sanó su corazón.
Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo sé que vos me amás. No te preocupes. Sos débil, pero yo te amo. Y la otra cosa que le pasó es que fue lleno del Espíritu Santo. Porque antes que esto pasara, esto que Pedro le dijo a los israelitas, el Espíritu Santo prometido por Jesús había caído sobre todos los apóstoles. Pedro había sido sanado por Jesús su corazón y había sido lleno del Espíritu Santo. Cuando Jesús nos transforma, sana nuestro corazón y nos llena con su Espíritu Santo, nada nos detiene. Nada nos detiene. El cuarto ejemplo es Pablo. ¿Dónde lo tengo a Pablo? Pablo o Saulo, más conocido como Pablo, fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia, un fariseo ortodoxo. Resulta que, claro, todo estaba estipulado, todos iban a las sinagogas, pero un tal Jesús había muerto y parece que también había resucitado. Entonces había unos chifladitos, como dijo el obispo el otro día, que cantaban alabanzas, parece que imponían las manos sobre los enfermos como lo hacía Jesús y se sanaban. Parece que predicaban una doctrina medio extraña, eran como una secta y había que exterminarlos, no vaya a ser que continuaran a lo largo de la historia. Pablo era uno de ellos, que perseguía a los cristianos con toda su alma, con todas sus fuerzas. Pero un día Pablo pasó de ser un perseguidor de cristianos a ser un cristiano. Y ustedes me van a decir: sí, pero Pablo tuvo una experiencia terrible, se encontró con Jesús en el camino de Damasco y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús al que vos persigues. Ante esa manifestación de Dios, ¿quién puede negar esa realidad? Pero antes de eso había pasado otro hecho. Quiero leerles del libro de los Hechos en el capítulo 7. Pero él está haciendo referencia a Esteban, que era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, uno de estos cristianos que Dios había transformado. Lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, de pie a la derecha de Dios. Al oírlo ellos, los judíos, se pusieron a vociferar, se taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo arrestaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban decía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló sus rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto se durmió. Esteban estaba siendo apedreado por causa de ser cristiano. Pero hizo esta oración: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Ahora, para hacer esta oración, primero tuvo que perdonarlos. Mientras le estaban arrojando piedras que iban a causar su muerte, Esteban, lleno del Espíritu Santo, estaba perdonando a quienes lo agredían. Y por eso pudo hacer esta oración: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y esta oración fue escuchada por Dios. Y Dios respondió, porque Saulo, de ser un perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de ellos. Y fue uno de los más grandes evangelizadores durante su vida. A veces Dios pone un deseo en nuestro corazón, un proyecto, algo para hacer. Y vamos a tener alrededor nuestro muchos Saulos, muchos Pablo, que nos van a querer perseguir para matarnos, que nos van a querer perseguir para callar nuestra voz, esa voz que Dios puso en nuestro corazón, que no es un deseo nuestro, sino un deseo de Dios. Puede ser en nuestra casa, puede ser en el mundo secular o aún dentro de la iglesia, que quieran acallar nuestra propia voz, porque dicen esos loquitos que andan por ahí. ¿Quién sabe si no son una secta, algo raro, hay que exterminarlos? Pero si Dios puso ese deseo en tu corazón, llévalo a cabo, sea lo que sea, y tomemos esta actitud de Esteban. Perdonémoslo
y oremos por ellos, porque es Dios el que cambia los corazones, para que toda la iglesia pueda renovarse, para que ya no haya esas divisiones, para que ya no haya esas peleas, esas estupideces que hacemos a veces, que si somos de acá o somos de allá. Somos todos hijos de Dios y trabajamos para el mismo Señor. Por lo tanto, no nos preocupemos por lo que hacen los demás. Preocupémonos de hacer nosotros lo que Dios quiere que hagamos. Porque esa es la única manera en que podremos llevar adelante la obra de Dios, el sueño de Dios que puso en nuestro corazón. Ahora hay un común denominador entre todos estos siervos de Dios, entre Moisés, entre David, entre Pablo y entre Pedro. A todos Dios los llamó y todos tuvieron diferentes dificultades. Moisés, él mismo, sus propias limitaciones. David, que los demás no lo habían tenido en cuenta. Pablo, las limitaciones que le ponían los demás, que querían acallarlo. Esteban. Y Pedro, su propio temor. Me van a matar por esto. Pero el común denominador, el factor común, es que Dios llevó a cabo lo que tenía que hacer en ellos. Dios los usó poderosamente para hacer la obra que les había encomendado. Esa tiene que ser nuestra mirada. Ahí tiene que estar puestos los ojos nuestros. En que Dios, cuando pone un deseo en nuestro corazón, un sueño, lo lleva adelante. Porque no son nuestras fuerzas, no son lo que los demás digan, no son las trabas que los demás pongan. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra, el que lleva a cabo su cumplimiento. Por eso no tengamos miedo de hacer lo que Dios nos pide. Llevemos esta gloria que en estos días hemos experimentado al mundo, a la ciudad que está tan necesitada, que está esclavizada como estaba el pueblo de Israel con los egipcios. Dios nos llama a liberar a un pueblo. Hagámoslo, hagámoslo. Señor Jesús, te damos gracias ahora por esto que hemos experimentado en estos días. Señor, te pedimos que vos nos uses con poder, Señor. Te pedimos que vos quites de nosotros todas las limitaciones, Señor, que puede haber en nosotros. Señor, te pedimos que vos aún sanes nuestro corazón, que quites en nosotros todo temor. Señor, que nos des una imagen nueva de nosotros mismos, esa imagen que vos tenés de nosotros. Señor, poné un sueño en nuestro corazón, el sueño tuyo, Señor. Sembralo en nuestro corazón para que podamos llevarlo a cumplimiento, Señor. Queremos hacer tu obra, Señor. No queremos hacer la obra de nadie, Señor, ni siquiera nuestra propia obra, Señor, sino tu obra, Señor, la obra del Espíritu Santo. Por eso te damos gracias y te pedimos, Señor, que vos nos capacites, que nos llenes de dones, de talentos, de virtudes, para poder anunciar tu nombre, Señor, y llevar a cabo eso para lo cual nos llamaste. Padre Santo, te damos tantas gracias. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,
somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa